Portadas de revistas a lo largo del tiempo. Impresionismo, a mediados del siglo XIX. Niva fue una revista literaria editada en San Petersburgo, la más popular del Imperio ruso a finales del siglo XIX. Fue publicada durante 48 años, desde finales de 1869 hasta septiembre de 1918, en la editorial de Adolf Marx en San Petersburgo. Se definió en su cabecera como un semanario ilustrado de literatura, política y vida moderna. Niva fue la primera de las revistas delgadas. Ilustraba semanarios que contrastaban con la revista de gran tamaño, mensuales más serias e ideológicamente enfocadas, destinadas al lector educado. Harper's Weekly fue una revista política estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York, publicada por Harper & Brothers desde Harper's Weekly fue una revista política estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York, publicado por Harper & Brothers desde 1857 hasta 1916. Incluía noticias nacionales y extranjeras, ficción, ensayos sobre muchos temas y humor, junto con ilustraciones. Llevaba una amplia cobertura de la Guerra Civil estadounidense. Incluía muchas ilustraciones de eventos de la guerra. Durante su periodo más influyente fue el foro de caricaturista político. El periódico ilustrado de Frank Leslie, más tarde rebautizado como el Semanario de Leslie, fue una revista literaria y de noticias ilustrada estadounidense, fundada en 1855 y publicada hasta 1922. Fue una de las varias revistas iniciadas por el editor e ilustrador Frank Leslie. A lo largo de sus décadas de existencia, el semanario proporcionó ilustraciones e informes, primero con grabados en madera y daguerrotipos, luego con formas más avanzadas de fotografía, de guerras desde la incursión de John Brown en Harper's Ferry y la Guerra Civil hasta la Guerra Hispanoamericana y la Primera Guerra Mundial. Los ejemplares sobrevivientes hoy en día son muy apreciados como artículos de colección por representar vívidamente la vida estadounidense durante las 7 décadas de su existencia. Muchos escritores distinguidos aparecieron en sus páginas. The Illustrated London News fue la primera revista del mundo que incluyó numerosas ilustraciones. Comenzó a publicarse en 1842 y sorprendentemente se publicó con un calendario semanal hasta principios de la década de 1970. La publicación fue agresiva en la cobertura de las noticias, y su afán periodístico y la calidad de sus ilustraciones la hicieron muy popular entre el público. Se enviarían copias de la revista a Estados Unidos, donde también era popular. Fue una inspiración obvia para los periodistas estadounidenses. Simbolismo. El simbolismo surgió en la década de 1880 como reacción contra la obsesión por el materialismo y el cambio tecnológico del siglo XIX. Los pintores simbolistas rechazaban el naturalismo y el realismo con el objetivo de revivir el énfasis puesto en la imaginación durante el romanticismo. Evitaban el mundo exterior tangible y procuraban mirar en su interior y convertir los sentimientos y las ideas en puntos de partida para crear el arte. Revista Youth, septiembre de 1890. Muestra al portavoz Thomas B. Reed de Manien apresurándose con su presidente de Ways and Means, William McKinley, esperando, como resultaría en vano, salvar el asiento de McKinley, después de que McKinley ayudó a Reed a mantener su asiento. Meade luego votó en septiembre. Revista Time, fecha 31 de marzo de 1961. En esta edición de la revista, que habla en la sección de medicina acerca de la angustia y ansiedad y cómo reacciona el cuerpo de las personas ante estas situaciones, para poder representar la angustia utilizaron una de las pinturas más emblemáticas del simbolismo, El grito de Edward Munch. Revista Ra, versión de primavera del 2020. La novelista Sarah Dunant cuenta la historia de Wilhelm Hansen, quien recogió obras de Monet, Manet, Courbet y Gauguin para construir una de las grandes colecciones de pinturas post-impresionistas y simbólicas francesas fuera de Francia. Y cuando las obras maestras de la colección de Hansen llegaron a la Ra, 4 pintores contemporáneos responden a un puñado de obras estrella.
El Art Nouveau se caracteriza por la presencia de los elementos de la naturaleza, enfatizando sus líneas rebeldes como una analogía a la libertad frente a la industrialización. Es altamente decorativo, llegando a ser definido por corrientes posteriores como un movimiento de ornamentación excesiva. Utiliza técnicas que le son propias, la reproducción mecánica como la xilografía, el cartelismo, la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, que se reducen a una economía de medios que las dota de singular belleza. Se alejan de la figuración para centrarse en el mero adorno, muy cerca del diseño industrial. Revista de estudio. En 1893 se publicó en Gran Bretaña la revista de estudio, profusamente ilustrada y orientada en las bellas artes y a las artes aplicadas. Fue una de las primeras revistas de arte en adoptar la reproducción fotomecánica. Esta publicación resulta una herramienta invaluable para la investigación histórica de movimientos estéticos como el Art Nouveau. Revista de Chapbook. El libro de capítulos siguió la tradición de los pequeños folletos baratos o libros de cuentos, baladas, poemas, ilustraciones y anuncios que se vendían en las calles de las ciudades más importantes de Inglaterra y Francia desde el siglo XVIII. El primer volumen proporcionó un foro para casi todos los jóvenes poetas, escritores y artistas que vivían en Boston o a sus alrededores. The Century Magazine fue una revista estadounidense publicada por The Century Company, que reemplazó a Scribner's Monthly Magazine en 1881. La revista publicó artículos ilustrados sobre historia, ciencia y literatura, a veces también publicando ficción. En 1930 se fusionó con The Forum. Revista Pan Magazine, autor de portada Joseph Sattler, año 1895. La revista Pan jugó un papel importante en el desarrollo del Art Nouveau en Alemania. La revista imprimió una serie de ilustraciones de artistas jóvenes conocidos y desconocidos. Modernismo. La palabra modernismo se refiere a un movimiento global en la sociedad y la cultura que desde las primeras décadas del siglo XX buscó un nuevo alineamiento con la experiencia y los valores de la vida industrial moderna. Die Form fue una revista de Werkbund publicada en Berlín entre 1922 y 1935, hasta finales de 1926. Fue editada por Walter Kurt, quien luego fue reemplazado por Walter Rieser. Después de una corta carrera en 1922, logró una gran influencia entre 1925 y 1930. Blast fue una revista fundada por Wyndham Lewis con la ayuda de Ezra Pound. Se publicó solo en 2 números, publicados en 1914 y 1915. El propósito de Blast era promover un nuevo movimiento en la literatura y el arte visual, bautizado como vorticismo. A diferencia de sus predecesores y rivales inmediatos, el vorticismo era inglés más que francés o italiano, pero sus dogmas surgieron del imaginismo en la literatura y el cubismo más el futurismo en las artes visuales. Revista y Grupo Block. El primer número de la revista fue probablemente el catálogo de la exposición, al referirse a las piezas reproducidas y la información sobre el evento que presentó obras de cubistas, constructivistas y supermatistas. Se asume que fue igualmente ecléctica como la exposición de Vilnius. Las formas geométricas, la esquematización y la simplificación tanto en pinturas abstractas como representativas fueron los elementos comunes de las obras presentadas. En 1925 el grupo se disolvió. El único número de la revista que apareció en ese momento estaba íntegramente dedicado a la arquitectura y el teatro. Art Deco fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939, que influyó a las artes decorativas mundiales tales como arquitectura, diseño interior y diseño gráfico e industrial. También a las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía.
Eduardo García de Benito destacó rápidamente por su gran capacidad artística y pronto sería reconocido por ser un artista fundamental en la historia del Art Deco, en el campo de arte y la ilustración del siglo XX. En 1919 realizó una exposición donde establecería contacto con el diseñador Paul Poiret, que le pondría en contacto con el Conde Nast, gracias a lo cual trabajaría para la revista Vogue y Vanity Fair, y sería así como poco a poco se situaría como figura de éxito y de referencia dentro del campo del arte y de la ilustración. Cubismo. El cubismo es uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX, que rompió con la tendencia del arte de la época de crear la ilusión en un espacio tridimensional desde un punto de vista fijo sobre un lienzo bidimensional. En el cubismo, el aspecto bidimensional del lienzo se enfatizó en el campo dividiendo los objetos en diferentes planos. Vanity Fair es una revista estadounidense de cultura, moda y política, publicada mensualmente por el Condé Nast Publication. Iniciada en 1913, dejó de publicarse en 1936 y Condé la revivió en 1983, dándole su formato actual. En la edición de 1930 de septiembre, la portada muestra una obra de Giancarlo, que muestra rostros ilustrados con influencia cubista. Picasso, revista Verbe, portada 1951. Verbe fue una revista de arte parisina modernista publicada en 1937 y 1960, una de las revistas de arte más lujosas publicadas en el París del siglo XX. Publicó 38 números en 10 volúmenes. Cada número contenía litografías de color originales y reproducciones artísticas de alta calidad de obras de varios de los artistas más destacados de la escena artística parisina de la primera mitad del siglo XX. Fortune es una revista global de negocios publicada por Time y fundada por Henry Luce en 1930. En esta edición de portada para la revista se muestran mapas de color de 2 campos de batalla. ¿Qué tan bueno es el ejército? Armas, tanques, antiaéreos y todo tipo de maquinaria militar en acción. Pablo Picasso, El corno emplumado, número 18, 1966. El corno emplumado fue una revista literaria bilingüe mexicana pionera en la difusión de la poesía en Hispanoamérica, fundada por Sergio Mondragón, Margaret Randall, Herbie Walling en la Ciudad de México en 1962, con el propósito de divulgar la poesía estadounidense y latinoamericana. El futurismo se definía a sí mismo a partir de su obsesión por la velocidad, que consideraba una virtud de los tiempos venideros. Apreciaba la tecnología, la energía, la fuerza y ello intentaba plasmar en sus obras pictóricas o poéticas, empleando formas, ritmos y transparencias, así como sucesiones de imágenes como en un caleidoscopio. Por otro lado, exaltaba la originalidad, el nacionalismo, el bullicio y la consideración de la vida como una lucha constante, por lo que la belleza, según ellos, se hallaba necesariamente implicada en la confrontación. Cubierta de la revista Vanity Fair 1930, Fortunato de Pero. Vogue es una revista estadounidense de moda que nació en 1892. Fue la primera publicación estadounidense que logró conquistar Europa. En Gran Bretaña comenzó a publicarse en 1916 y en Francia en 1924. Hoy está considerada la revista de moda más influyente a nivel mundial y se edita en más de 20 países. Empezó como una publicación semanal, después quincenal y en la actualidad tiene un carácter mensual. Desde 1988 su redactora jefe es Anna Wintour. Movimiento expresionista. El expresionismo revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. The New Yorker, 1930, revista estadounidense semanal que publica críticas, ensayos, reportajes de investigación y ficción, aunque se concentra
preferentemente en la vida social de Nueva York, The New Yorker tiene una amplia audiencia fuera de esta ciudad debido a la calidad de sus periodistas. Es cosmopolita, con un carácter urbano acentuado por su sección Talk of the Town, con sus comentarios refrescantes sobre la vida en Nueva York, la cultura popular y las excentricidades estadounidenses y el seco ingenio de sus sketches y famosas viñetas. A mediados del siglo XX popularizó el relato corto como una forma literaria. Pero la profesión periodística de New Yorker disfruta de bastante reputación por tener los mejores equipos de editores y columnistas en la industria de las publicaciones. Aquí vemos la portada de The New Yorker de 1925. Las semillas del constructivismo se sembraron en primavera de 1914. Este estilo aplicaba aspectos del dinamismo poco recargados del suprematismo a un contexto más amplio de las artes gráficas, el diseño teatral e industrial y la arquitectura. El constructivismo supuso una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo rescatándolo de las élites. La revista Lev fue una de las revistas de vanguardia soviéticas más famosas y de mayor difusión. Aquí vemos la portada de la revista Lev con fecha de 1963. En ella, Alexander Rodchenko experimentó con la sobreimpresión, la tipografía y el fotomontaje, mientras buscaba innovar una técnica de ilustración apropiada para el siglo XX. Algunas de las técnicas que exploró coincidieron con la evolución del cine, como la acción simultánea y la superposición de imágenes, los primeros planos extremos y la repetición rítmica de una imagen. Dadaísmo. El dadaísmo surgió con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Fue un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético que cuestionaba la existencia del arte, la literatura y la poesía. Dada fue una revista dadaísta editada primero en Zúrich y más tarde en París entre 1917 y 1921. Su primer número apareció en julio de 1917 en la ciudad suiza de Zúrich. Su editor fue el romano Tristan Tzara y se contabilizaron un total de 8 números, los primeros 5 en Zúrich y el resto en París. Vinculada al dadaísmo, también participaron, por ejemplo, autores del futurismo. Cesó en 1921. Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arte y diseño fundada en 1919 en la ciudad de Weimar por el arquitecto alemán Walter Gropius. Su objetivo central era un concepto radical: reimaginar el mundo material para reflejar la unidad de todas las artes. Gropius desarrolló un plan de estudios basado en la artesanía que produciría artesanos y diseñadores capaces de crear objetos útiles y hermosos, apropiados para este nuevo sistema de vida. Los diarios de la Bauhaus. Con la inauguración del nuevo edificio de la Bauhaus en Dessau, el 4 de diciembre de 1926 se publicó el primer número de la revista Bauhaus, posteriormente con algunas interrupciones a intervalos trimestrales. Fue financiado por el Círculo de Amigos de la Bauhaus a finales de 1931. Finalmente salió al mercado el último número. Al principio, las revistas tenían solo 6 páginas, pero las publicaciones se volvieron cada vez más extensas. El proyecto de prensa se convirtió en una revista profesional de prestigio internacional. Surrealismo. El movimiento es conocido por sus artes visuales y mezclaba una imaginación inusual. Las revistas de moda descubrieron que un esfuerzo de la imaginación era capaz de producir infinidad de páginas de brillante inventiva trascendental. Vogue fue una de las primeras publicaciones que utilizó esta fórmula de la mente humana para obtener un estatus más artístico. Sus primeras portadas eran ilustradas por los maestros más importantes de aquella época. Entre sus filas contaban con las colaboraciones de artistas como Salvador Dalí, Picasso y Giorgio de Chirico. Actualmente se han sustituido las ilustraciones de las portadas por fotografías de amplio valor estético, pero aquellos dibujos de los comienzos de la revista se consideraban un gran legado para el arte. Aquí vemos la portada que hizo Salvador Dalí para Vogue en 1944. Racionalismo. El racionalismo es el punto de vista que considera la razón como la principal fuente de prueba del conocimiento. Promueve la investigación racional y el debate basado en la evidencia más que en la creencia. New Humanist es una revista trimestral publicada por la Asociación Racionalista en el Reino Unido.
que se centra en la cultura, las noticias, la filosofía y la ciencia desde una perspectiva escéptica. The New Humanist ha estado impreso durante 131 años. Anteriormente se llamaba The Humanist. Entre sus miembros anteriores se encuentra Einstein y Bertrand Russell. Aquí vemos la portada de The Humanist en enero de 1957 y el tema que trataba era el problema de la mente y la materia. Informalismo. El informalismo era un movimiento artístico que aparece en Europa a finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto estadounidense. Abarca tendencias abstractas y gestuales en donde la materia desempeña un papel decisivo, dando importancia a la exaltación del individuo como último refugio, al duelo, al silencio. En él cabe integrar otras tendencias como matérica, gestual, tachismo y especialista. Arte Poli es una revista que reúne a profesionales para que compartan sus conocimientos sobre las artes. Ellos describen su revista como un lugar con un grupo de artistas y profesionales de las artes que comparten sabidurías y curiosidades. En cada número desnudan necesidades mientras que analizan futuribles y apuestan por nuevas ideas. Nuevo realismo. El nuevo realismo fue una de las numerosas tendencias de la vanguardia de los años de 1960. Los miembros del grupo veían el mundo como una imagen, de la que ellos tomarían partes y las incorporarían a su obra. Buscaban unir lo más posible la vida y el arte. Los artistas recuperan los objetos de la sociedad para hacer reliquias, símbolos potentes del consumo. Vogue. Vogue es una revista estadounidense de moda que nació en 1892. Fue la primera publicación estadounidense que logró conquistar Europa. En Gran Bretaña comenzó a publicarse en 1916 y en Francia en 1924. Hoy está considerada la revista de moda más influyente a nivel mundial y se edita en más de 20 países. Aquí vemos una portada de cómo utilizaba la imagen de la mujer como un símbolo potente de consumo. Pop Art. El pop art es un movimiento artístico que surgió en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales y del mundo del cine. El arte pop resalta el aspecto banal de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. Aquí vemos el ejemplo con una obra de Barbara Kruger llamando a Trump un perdedor, que apareció en la portada de la revista New York Magazine en diciembre de 2016. La pintura es un homenaje a la obra de arte de 1972 de Andy Warhol, Boat McGovern. El trabajo de Warhol, creado para las elecciones presidenciales de 1972, mostraba a un Richard Nixon de aspecto enfermizo sobre un fondo de color mandarina similar. Arte minimalista tiene como tendencia a reducir sus obras a lo fundamental, utilizando solo los elementos mínimos y básicos. El término minimal fue utilizado por primera vez por Richard Wollheim en 1965 en un artículo en la revista Art Magazine. El término minimal fue utilizado por primera vez por Richard Wollheim en 1965 en un artículo en la revista Art Magazine para referirse a algunas pinturas y otros objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido de manufactura. El minimalismo deja fuera toda emoción, es pura contemplación, intelectual y objetiva, algo que llama la atención teniendo en cuenta el contexto político y social de cuando nacen en los años 60. Surgió como una reacción a la exageración del expresionismo abstracto. El material es clave para esta gente, mostrar simple y llanamente el objeto. Un ejemplo del minimalismo es la portada de la edición de abril 2020 Vogue Italia. Para su edición de abril, Vogue Italia ha tomado la valiente decisión de imprimir una portada sin imágenes ni colores, completamente vacía y totalmente blanca, pero no como un acto de rendición, sino como una señal de esperanza. Un ejemplo más antiguo podemos encontrar la portada de uno de los libros del Señor de los Anillos en 1965. El hiperrealismo, llamado realismo radical por algunos y sus variantes, fotorrealismo, realismo conceptual, post-minimalismo, es un arte basado casi exclusivamente en el virtuosismo nacido a finales de los años 60. Es un arte que busca copiar la realidad milímetro a milímetro, átomo a átomo. Es un arte que busca explícitamente la objetividad radicalizada,
aunque no deja de ser también explícitamente una representación. El hiperrealismo, aunque fotográfico en esencia, a menudo implica un enfoque más suave, mucho más complejo en el tema representado, presentándolo como un objeto vivo, tangible. Sus principales características son exactitud de detalles, la diferenciación entre lo real y la imagen, objetividad, radicalismo, independencia, precisión, rechazo al mecanismo aplicado a la realidad. Un ejemplo que podemos encontrar es en la revista McCall en 1962. Arte conceptual a partir de 1960. La idea es lo importante. Esa es la base del arte conceptual. El movimiento conceptual en el arte aparece a finales de los años 60 con manifestaciones muy diversas y fronteras poco definidas. La idea principal que subyace en todas ellas es que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en conceptos e ideas. En el arte conceptual, la idea o concepto prima sobre la realización material de la obra, y es el mismo proceso, notas, bocetos, maquetas, diálogos, al tener a menudo más importancia que el objeto terminado. Puede ser, en el primer ejemplo podemos encontrar la portada de la revista View de Marcel Duchamp del año 1945. En los siguientes ejemplos podemos encontrar el número 11 y número 56 de la revista Nueva Lente, en los años de 1973 y 1976. El neopop. El neopop es un resurgimiento del arte pop, principalmente por el uso de imágenes de la cultura popular y de los medios de comunicación de masas. Pero lo cierto es que el neopop va mucho más allá. Debido a la disponibilidad de imágenes mediáticas, desde el arte pop ha crecido exponencialmente. También lo ha hecho las maneras de usarlas. No solo hay más fuentes, sino que el arte en general ha cambiado mucho en estos 30 años. Actualmente todo es posible, no solo los nuevos materiales aplicados, sino también la combinación de imágenes de diferentes periodos de la historia. El neopop funciona como un gran medio de entretenimiento al producir imágenes efímeras. En el primer ejemplo podemos encontrar la portada para Vanity Fair de Kate Haring en 1984. El segundo ejemplo es la portada de Jeff Koons para la revista Garage 2014. Las dos portadas disponibles de este número presentan modelos femeninos convertidos en esculturas de conejo de Kohn, con pieles metálicas brillantes y orejas de conejo. En su corta vida, Garage Magazine, con sede en Londres, se ha ganado una reputación por sus sensacionales trucos. El primer número, lanzado en 2011, presentaba a una modelo desnuda con una mariposa de Damien Hirst tatuada en sus partes íntimas, lo que provocó una prohibición de la principal agencia de prensa británica. Steampunk se considera un subgénero retrofuturista de la ciencia ficción o fantasía científica que incorpora tecnología y diseños estéticos inspirados en la maquinaria industrial a vapor del siglo XIX. Aunque sus orígenes literarios se asocian a veces con el género cyberpunk, las obras steampunk a menudo se establecen en una historia alternativa de la era victoriana británica o el salvaje oeste estadounidense, donde la energía de vapor sigue siendo de uso generalizado, o un mundo de fantasía que emplea de manera similar la energía de vapor. En el ejemplo podemos encontrar a la revista Steampunk. Fue una revista semestral en línea e impresa dedicada a la subcultura steampunk, que existió entre 2007 y 2016. Se publicó bajo una licencia Creative Commons y se podía descargar gratis. En marzo de 2008, Steampunk Magazine comenzó a ofrecer suscripciones gratuitas a estadounidenses encarcelados. El manga, palabra japonesa para designar las historietas en general, también es utilizado para referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en estas. Este constituye una de las tres grandes tradiciones historietísticas a nivel mundial, junto con la estadounidense y la franco-belga. Abarca una extensa variedad de géneros y llega a públicos diversos. Es una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos. Series de animación conocidas como anime o de imagen real, películas, videojuegos y novelas. En el ejemplo podemos encontrar la revista Heroes Magazine de 2012. Las portadas de los números de la revista Monthly Heroes con el manga Ultraman de Eiichi Shimizu y dibujado por Tomohiro Shimoguchi.
En el segundo ejemplo encontramos la revista Newtype de 2020, el último número de Newtype, e incluyó en su portada una ilustración de la película de Shirobako, y para celebrar la ocasión la revista también incluye un boceto de la portada revelando una comparativa con la idea inicial y el resultado final. El arte digital. El arte digital es un término que se utiliza para describir el arte que se crea o presenta utilizando tecnología digital. El primer uso del término arte digital fue a principios de la década de 1980, cuando los ingenieros informáticos diseñaron un programa de pintura que fue utilizado por el artista digital pionero Harold Cohen. Esto se conoció como Aaron, una máquina robótica diseñada para hacer grandes dibujos en hojas de papel colocadas en el suelo. Desde esta incursión temprana de la inteligencia artificial, Cohen continuó perfeccionando el programa Aaron a medida que la tecnología se vuelve más sofisticada. El arte digital se puede generar, escanear o dibujar por computadora con una tableta o un mouse. En la década de 1990, gracias a las mejoras en la tecnología digital, fue posible descargar videos en computadoras, lo que permitió a los artistas manipular las imágenes que habían filmado con una cámara de video. Esto les dio a los artistas una libertad creativa nunca antes experimentada con películas, permitiéndoles cortar y pegar imágenes en movimiento para crear collages visuales. En los últimos años, el desarrollo del área digital ha permitido que surjan plataformas que permitan a las personas aprender y compartir este tipo de arte, tales como Doméstica, Creana y Behance. Esto ha provocado que este tipo de arte se haya vuelto accesible a miles de creativos a través de Internet.